contigo, amado Dios. Lo que Dios ha hecho conmigo, Señor, es algo que en palabras yo no puedo plasmar. Yo siempre lo digo, que en palabras yo no lo puedo plasmar. Que el Espíritu Santo me guíe. Yo voy a compartir una enseñanza que en contexto se trata de mí, específicamente de mí, y ustedes van a entender por qué. La palabra la vamos a leer en Juan 8, del 2 al 11. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjame ver. Ok, la tienen en Reina Valera, perfecto. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tomándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, inclinando su rostro hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando los más viejos hasta los más postreros. Aquí dice postrero, pero son los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: No, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. El título de esta enseñanza se llama Una vida en desorden y un encuentro con Jesús. Una vida en desorden y un encuentro con Jesús. Como decía nuestra pastora, esto viene en la misma línea de lo que predicaba nuestra hermana Karina, y tengo para decirle que el Señor me cambió la prédica. 2 días antes yo decía: Señor, yo no entiendo, pero cuando le escuché predicar, todo cobró sentido. Y hay una frase que Él me la trajo porque en un momento determinado me la dijo a mí. No es una frase, es el verso 11, donde dice: Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando mi vida estaba en desorden, ese mismo versículo vino a mí. Como le decía, nuestra hermana Karina habló del orden y usó el siguiente versículo: pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Eso está en 1 Corintios 14:40. Vamos a ir un poco más profundo en el mismo verso que ya tomó, que es donde Dios comienza a modelar su carácter en nosotros. Para hablar de orden y desorden tenemos que ir a la palabra en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, que es donde se habla de nuestra vida, nuestro corazón, esa es la tierra específicamente, estaba desordenada. Desordenada viene del hebreo tujo, que significa dejar desolado, desolación, hundimiento, y esto provoca un desorden. También asociamos la palabra desordenada con el hebreo bojo. Tohu también trae tristeza y dolor. Cuando hablamos de que pasamos por desierto, estamos hablando de tohu. Discúlpeme, pero me siento como muy nerviosa. Que sea el Espíritu Santo ayudándome. El hebreo bohu significa estar vacío, en ruina.
Y por eso dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, nosotros estábamos bajo el gobierno de las tinieblas, bajo su dominio. Cuando nuestra vida está desordenada, las tinieblas están operando en nosotros. Pero en todo esto el Espíritu se movía sobre las aguas. Es decir, que cuando su vida ha sido escogida por Dios, aunque usted patalee, Él le va a alcanzar. Luego que Él establece el orden, comienza a crear y continúa separando y ordenando. En Génesis 1, del 26 al 27, leemos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios puso al hombre como su representación en la tierra. Y así Dios, como Él es ordenado, le gusta el orden y lo correcto, que todo funcione bajo su orden divino, bajo sus directrices. Por eso siempre ustedes no van a escuchar decir sobre el orden de Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza, por eso nosotros, cuando nos desviamos, nuestro espíritu no se siente bien. Usted se puede sentir bien en la carne, pero su espíritu no. La responsabilidad del hombre era vivir bajo ese orden, donde Dios le había dado gobierno en el huerto, donde Él mismo le puso nombre a los animales, a cada uno. Y cuando Dios ve que Él está solo y le crea a Eva, Él también le pone nombre. Realmente nosotros hemos alterado un poco el diseño. Lamentablemente nosotros nos hemos dejado guiar por las cosas del mundo. Pero nosotros tenemos que recordar que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso nuestros oídos siempre tienen que estar atentos a la voz de Dios. Para poder continuar con la enseñanza, debemos hablar del significado de la palabra desorden. Desorden significa confusión, alteración, perturbación del orden y la disciplina. Cuando ustedes ven una persona que no se quiere sujetar a las normas de una institución, de su trabajo, incluso de su casa, está en desorden. Sinónimo de esta palabra son los siguientes nombres: caos, desconcierto, desorganización, bullicio, tumulto, alboroto, perturbación. Si ustedes se dan cuenta, a veces estamos en lugares y comienza un murmullo, una cosa, y ese desorden, porque es algo que es incómodo, algo que es molesto. Una vida que no está en orden carece de efectividad. Usted está en desorden, usted no piensa, usted no razona, usted no camina correctamente. Y desorden lo podemos tener al hablar, cuando somos mentirosos, chismosos, cuando blasfemamos, cuando maldecimos. Y esta conducta tiene como mucha vida, por decirlo así, pero lo podemos ver en el día de hoy, cuando vemos a un hombre que tiene 5 esposas, cuando tiene 20 hijos o más, cuando su forma de pensar es tratando siempre de engañar, de ponerle trampas a los demás, tratando de ver cómo va a sacar ventaja, qué puede hacer para evadir los impuestos y demás. O sea, todo lo que no está correcto es desorden. Y es imposible que Dios cumpla su propósito divino en cada uno de nosotros hasta que el orden de Él no sea establecido en nuestra vida. Bendito Dios. Lo que dice, vamos a ver lo que dice Romanos 1, del 28 al 31. Ya que la gente creyó que no era importante convencer a Dios. ¿Le parece familiar, verdad? Hoy pensamos lo mismo, como que Dios está ahí, pero lo que Él piense, bueno. Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminando haciendo lo que ellos no deben. O sea, en idioma coloquial, nos deja hacer lo que nos da la gana, pero eso es a un momento. Llega un momento en que eso tiene que terminar. Dios dijo que no quieren nada con Él. Está bien, los voy a dejar en su vida de confusión y de alteración. La gente se mantiene haciendo cosas y muchas veces dicen,
Vamos a tomar justicia por nuestra propia mano porque Dios está demasiado ocupado para hacer justicia. Pues le tengo noticias, no, Dios no está demasiado ocupado. Lo que pasa es que Él se toma su tiempo y el tiempo de Dios no es como el nuestro. Él va a hacer las cosas tal y como Él la entienda. Realmente estamos viviendo en un mundo de desorden, donde todo el mundo habla mal los unos de los otros, donde hay chismes, contiendas, pleitos, asesinatos. Y la verdad es que es penoso, porque es como una forma de demostrar el odio hacia Dios. Los hombres de hoy son, como dice la palabra, indolentes, orgullosos, vanidosos. Se inventan maldades, desobedecen a sus padres. Me disculpan lo de esta generación, pero realmente esta generación le lleva la milla a las de atrás. O sea, una creatividad increíble en lo que hace. Exactamente, una insolencia. Y me perdonan, porque hay muchos que no están así, pero otros sí. Mientras yo estudiaba para esta enseñanza, el Señor traía algunos aspectos de mi vida que estaba bastante desordenada antes de que Él llegara a ella. Y debo decirles que todavía Dios no termina conmigo porque hay áreas que hay que seguir siendo ordenadas. Pero para ser ordenadas, yo tengo que seguir escuchando su voz y profundizando en su palabra. Algunos de esos aspectos pueden ser de que muchas veces nosotros vemos un reguero, una ropa tirada, libros apilados, papeles amontonados. Sí, todo eso es desorden, pero existe otro tipo de desorden. Y se refleja en las siguientes áreas que voy a citar. El desorden laboral. Aquellos que quieren vivir sin esfuerzo, que no quieren trabajar. Como nosotros decimos de manera coloquial, vivir del cuento. La vida fácil, no dar un golpe. En el caso de los jóvenes, muchos de ellos sí quieren, pero otros dicen, no, papi y mami están ahí, ellos resuelven, no hay de qué preocuparse. Pero el Señor no quiere nada con los vagos. De hecho, a través del apóstol Pablo, el Señor no quiere nada con los vagos. Lamentablemente, si usted es vago, tiene problemas con Dios. Y el apóstol Pablo nos enseña esto cuando dice que él siempre se esforzó para que nadie lo mantuviera. Lo voy a decir así, lo voy a parafrasear. Y dice muy claro, el que no trabaje, que no coma. Entonces, como podemos recordar, si nos vamos al huerto del Edén, cuando ya se cometió el pecado, ¿qué le dijo Dios a Adán? Trabajarás con el sudor de tu frente, te vas a ganar el pan. Estoy parafraseando. Si no hubiésemos pecado, la historia sería diferente. Pero como le entregamos el gobierno a Satanás, ya ustedes saben. Esto que les decía, que le parafraseaba, está en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 11. Dice, sin embargo, nos hemos enterado de que algunos de ustedes no trabajan y se pasan la vida sin hacer nada. Le da una instrucción muy precisa. En el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos a dicha persona que se pongan a trabajar tranquilamente para ganarse la vida. Lo mismo que acabamos de decir, el que no trabaje, que no coma. También vemos desorden en el hogar. Cuando los integrantes de la familia no ocupan sus roles, está operando tujo. En estos días vemos familias donde la mujer usurpa el rol del hombre, donde la corriente feminista ha trastornado el diseño. Y cuando son distorsionados los roles en la familia, también trae consecuente un desorden en las prioridades. ¿Cuáles tienen que ser las prioridades de nosotros como cristianos? Primero Dios, luego la familia y luego el ministerio. Muchas veces vemos personas que son excelentes en el ministerio. Hacen, ¿y la familia para cuándo? Entonces, nuestra prioridad primero es adorar a Dios, caminar en sus designios, caminar en sus preceptos, seguir sus ordenanzas, luego atender a nuestra familia siendo buenas esposas, las que están casadas, buenos maridos, los que son sacerdotes del hogar, y los hijos respetando a los padres, pero también los padres respetando a los hijos. Porque la misma palabra dice que ordena a los hijos que honren a su padre y a su madre para que les vaya bien, pero también dice la misma palabra que los padres deben respetar a los hijos. Entonces, yo digo mucho una frase que dice,
la dijo Benito Juárez, si no me equivoco, de que el derecho al respeto ajeno es la paz, pero tenemos que ver cuál es el derecho ajeno, porque yo como tu mamá te puedo llamar la atención y eso no significa que yo estoy violentando tu derecho. Estoy viendo algo que está incorrecto y te lo estoy acotando, como muchas veces nos pasa a nosotros los creyentes con nuestros padres espirituales. Si nuestros padres espirituales ven algo en nosotros que nos va a hacer tropezar, obviamente nos van a hacer un llamado de atención. Eso no significa que ellos están violentando nuestros derechos, al contrario, nos están cuidando porque nos aman. Ya vieron que estamos caminando torcidos. Y me voy a poner yo misma de ejemplo. Miguelina, eso no lo vuelvo a poner ahí porque eso se ve mal. No se está violentando mi derecho con eso, simplemente se está haciendo una acotación de que algo que yo estoy haciendo no está bien. Y eso que no está bien va a perjudicar a otros. Porque si Miguelina, que es una anciana, lo hace, porque yo no lo puedo hacer. Entonces, debemos tener un poco de cuidado con eso. También hay desorden emocional. También es llamado trastorno mental. Son condiciones que traen incapacidad para la persona para manejar su vida diaria. Señores, estamos viendo mucho trastorno mental. Producto de la pandemia. ¿Por qué producto de la pandemia? Por el encierro. Todo el que tenía una condición de ansiedad o cualquier otra detonó por el encierro. Y eso hay que tomarle cuidado porque eso trae dificultades de pensamiento, de su sentimiento, de su conducta, afecta las relaciones personales. Y cuando entramos en esa situación, hay una serie de síntomas que se dan a los que debemos de prestarle atención. Comenzamos a apartarnos de los amigos y de los seres queridos. No queremos hablar con nadie, queremos estar solos. La mayor parte del tiempo nos sentimos tristes. Nos visita el insomnio. Aquellos que no sufrimos de insomnio, como yo, que caigo como un zapato cuando me da sueño, cuando hay insomnio ya yo sé que hay una conducta que me está alertando. Dejamos de disfrutar las cosas que nos gustan y perdemos mucho la concentración. Yo uso mucho la palabra dispersa, que a mi hermana Birmania no le gusta, pero es así. La dispersión, o sea, a veces me hablan y yo estoy, porque hay situaciones. Entonces, si yo no le presto atención a eso, viene un problema mayor. Y aquí voy a tocar una parte un poco delicada, que es el desorden sexual. En psicología se le llama trastorno de ay, no lo puedo pronunciar. Exacto, gracias. Y adicción sexual. Y consiste en concentración profunda de fantasías, impulsos o conductas sexuales que son incontrolables. Esto se lo voy a explicar un poco más adelante porque es parte de mi testimonio. Vamos a retomar el tema principal, que es Juan 8, del 2 al 11, pero voy a tocar unos puntos muy específicos. Una mujer sorprendida en adulterio fue llevada delante de Jesús por los fariseos. Estos buscaban acusar a Jesús, pero realmente no es de eso de lo que les voy a hablar. En el versículo del 10 al 11, Jesús desafía a la mujer a que no peque más. Dice que enderezándose Jesús y no vio a nadie, le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Cuando cometemos una falta, siempre se va a levantar alguien que nos acuse. Siempre va a haber alguien que va a ver lo malo que tú hiciste, pero no va a ver lo bueno. Siempre lo malo va a ser mayor que lo bueno. Él sigue preguntando, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Desde el día que yo escuché esas palabras de mi Señor, se hicieron vida en mí. Y entré en la consagración. Seré atacada en otra área, pero no lo voy a decir con toda la boca. Pero en esa no creo que vuelva a caer porque le he prestado mucho cuidado, mucha atención. Y el Señor me advierte y me cuida. Les voy a leer algo que yo encontré en un
comentario bíblico, porque como nos ha enseñado nuestra madre y nuestro padre aquí en la casa, es escudriñar la palabra, buscar en la palabra eh, para entender bien, porque no solamente es sentarse y leer la Biblia y ya, sino escudriñarle. Lo que usted no entiende, aún lo busca en libro, ellos están ahí para orientarle. Cuando vemos que dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, ahí vemos que los acusadores se fueron mientras Jesús estaba agachado en el suelo escribiendo en tierra. ¿Qué podemos notar? Que cuando Jesús habla de que quien esté libre de pecado arroje la primera piedra, fueron confrontados. Pero espérate, ahí mismo fue revelado su pecado, su condición. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Al irse sus acusadores, no había quedado nadie que condenara a la mujer, y Jesús tampoco lo hizo. Y ella responde, ninguno, Señor. Pero ella sí estaba consciente de su pecado y de un gran pecado. Ella conoció la bondad de no tener condenación a través de las palabras de Jesús. ¿Cuándo de nosotros hemos estado ahí? Que el enemigo viene a recordarnos el pasado, a acusarnos, porque él es experto en acusarnos. Cuando usted tenga un pensamiento de su pasado, de algo que usted venció, ya usted sabe que es el enemigo que quiere traer confusión a su vida. Exactamente, otra persona, tú hiciste, pero ya Cristo te perdonó y murió por ti, por mí. Cuando él le dice, ni yo te condeno, perdón. En ese sentido, Jesús tomó la culpa para sí mismo, especialmente cuando se inclinó. Solo él estaba libre de culpa ante todos los que estaban ahí, incluida la mujer. Conociendo todas esas cosas, él tenía derecho de arrojar la primera piedra, tenía toda la potestad y la autoridad de dar la primera piedra a la mujer, pero no lo hizo. Y nos modeló bondad, misericordia, compasión, perdón, que muchas veces nosotros, cuando se nos olvida de donde Dios nos sacó, no creemos con la autoridad de señalar y de decir, ay, pero fulano está haciendo esto. Y tú no lo hiciste en algún momento o todavía no lo haces. Porque nosotros todavía, mientras estemos en este cuerpo corruptible, vamos a estar siendo tentados y vamos a pecar. Por eso el ponernos a cuentas con Dios. Porque durante todo el día tenemos que renunciar a cosas. Uno de los entendidos en la palabra dice que ellos conocían la emoción de ejercer poder para condenar y que Jesús conocía la emoción del poder de perdonar. Mientras somos condenados nos sentimos viles, sucios, queremos desaparecer de la tierra. Pero cuando encontramos a ese alguien que Dios pone en nuestra vida para decirnos, Cristo te ama, Cristo murió por ti, la sensación es totalmente diferente. Se lo dice una mujer que tiene 27 años en el Evangelio, pero realmente siendo cristiana solo 13. Ese es otro tema. En ese sentido, Jesús le dio la gran verdad que dice Romanos 8, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso sabemos que somos un antes y un después. Y si nos remontamos a nuestro pasado, nos damos cuenta cuán transformados somos cuando tenemos ese encuentro con Jesús. Ese permitirle, sí, entra en mi vida, tómala, enderézala. Vete y no peques más. Jesús le envió a casa con un llamado de dejar de pecar. Que no continuara detenida respecto a ese pecado, o sea, que no lo volviera a hacer. Pero él no aceptó ni aprobó su pecado. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque en este tiempo donde hemos desvirtuado la gracia no es licencia para pecar. La gracia es, yo te perdono, yo te limpio, yo te salvo. Te saqué del lodo cenagoso, no vuelvas allí. Eso es la gracia. Pero no es que, ay, yo voy a hacer esto y Dios me va a perdonar otra vez. Eso no funciona así. Realmente no.
Como les decía al principio, en este versículo en el último, en el 11, voy a enfocarlo el resto de la enseñanza. Reconocer el pecado. El Señor Jesús reconoce que la mujer había pecado y era un gran pecado, porque no solo había cometido adulterio, sino también fornicación. Se peca contra nuestro propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo y debe de estar limpio. Y luego, esto nos lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 18 y 19. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? Señores, cuando a nosotros nos invitan a un lugar que sabemos que no debemos ir, no vayamos. Usted se contamina. ¿Usted sabe lo que usted provoca? Que el Espíritu Santo se entristezca. En el colegio donde yo estudiaba, todos los 24 de septiembre celebran el Día del Exalumno, pero ustedes saben que también se celebra una fiesta católica. Hace unos años yo dejé de ir y me dicen, pero tú te has apartado de los amigos. No, yo no me he apartado de los amigos, es que yo sé lo que se va a mover ahí. ¿A qué voy yo ahí? Mis vestiduras tienen que ser blancas. Pues si mis vestiduras tienen que ser blancas, yo tengo que tener conciencia de que yo no puedo ir a mancharla, ni la esquinita. Pues cuando tú creas esa conciencia, tú evitas por todos los medios estar en situaciones de pecado. De eso se trata, reconocerlo, de estar alerta. Siempre tenemos que estar alerta. Hay pecados que van a suceder inevitablemente por lo que le decía ahorita de que estamos en un cuerpo corruptible, pero podemos ir delante de Él y pedir perdón. Él la guía hacia el arrepentimiento. Cuando le dice, vete y no peques más. Él le estaba dando la oportunidad de que se arrepintiera y que no volviera a caer en ese pecado, que es lo mismo que les acabo de decir. Si nosotros nos colocamos en el lugar de aquella mujer que estaba, de acuerdo a la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, condenada a muerte, y que la acción de nuestro Señor transformó su vida, que como podemos ver en ese pequeño texto, era una vida que estaba en desorden. Pensémoslo un momento. ¿Cuál sería la acción que nosotros haríamos estando en el lugar de ella que fue rescatada de la muerte? Y no solamente de la muerte física, sino de la muerte eterna. Ella no confesó su pecado, pero fue descubierta. Pero aún así, ella recibió misericordia. Como indica Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese texto habla de mí. Yo duré 5 años encubriendo un pecado y fue descubierto a la luz del mundo. No a la luz de mi familia, a la luz del mundo. Al que le damos gloria y honra porque solamente Él lo hace. Si Él no me hubiese rescatado, yo no estaría aquí dando esta prédica y luego parte de mi testimonio. Testimonio muy largo, pero lo voy a resumir un poquito. Él le dio libertad y esperanza. Al no condenarla, le dio esperanza. Porque ella podía continuar su vida libre de ese pecado sexual. Él rompió sus cadenas, la llenó de fortaleza para enfrentar las consecuencias que le trajo ser descubiertas. Porque si ella estaba casada, había perdido el esposo, porque el esposo lo iba a repudiar, y más en aquellos tiempos. Si estaba comprometida por igual, ya ese hombre no se iba a casar con ella. O sea, su vida había quedado manchada, pero ella tenía una esperanza porque Él se la dio. Y es la esperanza que tenemos todos nosotros cuando nos encontramos con Jesús. El texto nos muestra cuán desordenada y dominada por las obras de la carne estaba aquella mujer. Y vuelvo y digo, hablo de mí. ¿Cómo podemos saberlo? Por lo que dice la Biblia en Gálatas 5:19. Estas son las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Esta manera de vivir nos conduce a la destrucción porque la carne, nuestra naturaleza, y el espíritu son contrarios.
Cuando alguien está dominado por el pecado sexual, tiene un vacío que no es llenado con nada hasta tener un encuentro con Cristo. Yo soy el testimonio de eso. Su vida cambia cuando es impactado por su amor y aprende sobre la compasión y la misericordia. Todas estas cosas ella vio con la acción de Jesús cuando le dice, ni yo te condeno. El Rey de Reyes le dice a ella, ni yo te condeno. Ustedes se pueden imaginar lo que ella pudo sentir al escuchar esas palabras. Yo sí, porque yo lo escuché. Y la verdad es que me quebranté de una forma tal que yo decía, ¿quién soy yo para ensuciar lo que tú has hecho? ¿Cómo yo puedo volver al lodo si tú extendiste tu mano y me sacaste de ahí? Esto no sucedió de la noche a la mañana, señores, que a veces nos queremos apresurar. Dejemos a Dios ser Dios, como decía nuestra hermana Birmania en su proclama. Dejémoslo ser, que si lo dejamos ser, Él hace. Nosotros los cristianos sabemos que estas cosas es porque la Escritura no da luz de entender. O sea, cuando actuamos en misericordia, en compasión, es porque las Escrituras nos llevan a entender que esto tiene raíces espirituales, que pueden ser por maldiciones generacionales. Nosotros abrimos puertas cuando estamos en fornicación. También pueden ser abiertas puertas cuando hay abuso, cuando hay violación. Y los pecados sexuales no solo... sí, entiendo. La fornicación es cuando usted tiene relaciones sexuales sin casarse. Cuando usted se acuesta con alguien que no es su esposo o su esposa. Y adulterio es cuando usted es infiel. Cuando usted tiene una pareja, ya sea un novio o esposo o esposa, usted entró en el pecado del adulterio. Yo cometí los dos. Y esta mujer también. Los pecados sexuales no solo salen con ayuno, dominio propio, oración, sino que también nosotros tenemos que tener el anhelo de ser libertados de ellos. Y les digo que usted está en ese pecado, su espíritu anhela salir de ahí, porque usted está en una cárcel donde usted mismito se metió. Usted cogió la llave y le dijo al carcelero, heme aquí, enciérrame. También, y bota la llave. Resulta imposible que un ser humano se pueda reformar a sí mismo. Y esto es una verdad contundente, porque mientras yo no le di acceso a Jesús a mi vida, yo no pude ser libre del pecado sexual. ¿Por qué nosotros como cristianos debemos especial y particularmente modelar orden? Porque 1 Corintios 14:33 nos indica que a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Por eso nosotros tenemos que ser prudentes en todo lo que hacemos, para que el orden de Dios sea reflejado en nuestra vida y que los demás que nos ven sepan que Él habita en nosotros. Porque como siendo cristianos nosotros vamos, por ejemplo, a engañar a alguien, a estafar a alguien. Eso es desorden. Y eso no te mancha a ti, mancha al cuerpo de Cristo. Cada creyente que ha nacido de nuevo y que Dios le ha dado una nueva naturaleza, ya no debe de seguir viviendo en desorden, como antes de conocerle, que es lo que les acabo de explicar. No consiste en ordenar una parte de nuestra vida, la que menos trabajo nos da. Entregamos lo más sencillo al Señor, no. Tiene que ser lo que más nos cuesta, la que está más desordenada. Y como les decía, mi vida sigue en construcción, permitiéndole a Dios que coordene cada área. Porque si usted no lo sabe, de toda palabra que sale de su boca, y sobre todo en esta tarde, usted se baja y es probado. Usted tiene que tener mucho cuidado. Una de las cosas que yo le pedí al Señor mientras oraba era, sigue ordenando mi vida, sigue mostrándome qué hay que quitar. Yo tengo un espacio muy pequeño donde vivo y yo le decía a mi hija ayer que iba a predicar sobre el desorden y me miró. ¿En serio, mami? Digo, sí, aunque tú no lo creas, yo me estoy ordenando, porque lamentablemente mis hijas crecieron en una vida de desorden. Y son cosas que pasan, pero no podemos vivir en el pasado, sino intentar que lo que nos queda
sea como Dios dijo que es. Cuando nosotros nos negamos a que Dios ordene nuestra vida, ¿usted sabe lo que nosotros estamos haciendo? Retardando los procesos, alargando los procesos, alargando los desiertos. Y es mejor que nosotros entendamos, sobre todo cuando decimos que somos cristianos. Porque yo les decía ahorita que tenía 27 años siendo cristiana, pero solo 13 en realidad. El resto era medias, era una apariencia. Y por eso tantas cosas que yo me pude haber evitado. Un corazón ordenado no tiene problema en obedecer. Es un corazón dócil que no batalla con la rebeldía, que no tiene problemas con la autoridad. El principio para comenzar es poner el orden en nuestras vidas es la obediencia. Y voy a volver a citar a nuestros pastores. Cuando nuestros pastores nos dicen algo, nos dan una encomienda, debemos de obedecer, porque primero estamos obedeciendo a Dios y luego a ellos que son nuestras autoridades, nuestras cabezas, quienes han sido puestos para guiarnos. Y como les decía, ellos siempre ven lo mejor para nosotros. A veces no nos gusta lo correctivo, quizás nos arruguemos la cara o algo así, pero nos damos cuenta en el camino que lo que nos han dicho es por nuestro bien, porque el Padre a quien ama, corrige. Y cuídese usted que el Padre no lo corrija, porque usted sabe lo que eso significa, que le dio banda. Entonces, cada vez que a mí me dan un correctivo, digo, el Espíritu Santo está en mí. Gracias, Señor. No me va a gustar en el momento porque somos seres humanos, pero le pongo atención. En el momento que a mí no me jalen mis orejas, algo anda mal en mi vida. Ya me dieron banda. Entonces es mejor que no corrijan. Por lo menos yo lo veo así. Exacto. Yo no quiero ser Saúl, yo prefiero ser David. Porque Saúl se pensaba que él estaba muy bien con Dios y ya Dios había apartado su mano de él. Ordenar bien implica que tenemos que ajustar nuestra vida a aquellas áreas que no son gratas. Eso que no le queremos entregar a Dios, eso que todavía no, Señor. Mientras más los retenemos, más difícil se pone para nosotros. Porque hay un peso que nos asedia, no nos deja correr la carrera de la fe. Siempre vamos a estar poniendo una excusa para hacer las cosas. Y realmente, como les decía, para nosotros es mejor. Nosotros tenemos que tener nuestras prioridades ordenadas, porque cuando las tenemos desordenadas hay un caos. Y un cristiano en caos es difícil, señores. Si usted no ordena su vida, los pastores pueden tener proyectos con usted o conmigo, pero si yo estoy desordenada, ¿cómo lo hacen? No pueden, porque eso también es parte de la inmadurez. Cuando nosotros nos resistimos a ordenarnos, eso es inmadurez espiritual. Y así no llegamos a ningún lado. Ahora les voy a contar una parte de mi testimonio. Como les decía, yo viví una vida de desorden porque yo no tuve un padre físico. Yo fui criada por mi madre y por mi hermano. Mi figura paterna era mi hermano. Pero como niña yo anhelaba tener a mi papá. Pero mi papá nunca estaba, porque mi papá era un hombre desordenado. 5 mujeres, 17 hijos, no, 16 hijos, partan por ahí. Entonces, era difícil la cosa. Vengo de un hogar matriarcal donde mi mamá era batuta y constitución. Batuta y constitución significa que aquí se hace lo que yo digo. Usted no puede decirme la palabra, pero yo digo 700. ¿Así? Y hay de ti si te atrevías. En medio de su ignorancia, ella dio estructura a nuestro hogar. No quizás la mejor, pero dio estructura, porque si hoy mi hermano y yo somos gente de bien, fue por lo que mami nos modeló. Mami nos modeló lo correcto. A mi casa no se podía llevar nada que no se sabiera la procedencia, porque la vergüenza iba. Te llevaban de la mano y vaya a devolver eso, que eso no es suyo. Bueno. Yo crecí con ese vacío, anhelando que mi papá me amara. ¿Usted sabe lo que yo decía?
que gracias a Dios que puso a mi pastora en mi vida, que me ha ayudado a sanar, que todavía estoy sanando cosas. Pero si mi papá a mí no me ama, ¿qué hombre a mí me va a amar? Entonces me metí en relaciones complicadas. Hombres casados, me gustaban los casados, era un imán, pero yo no entendía que había una maldición generacional. Yo no sabía eso. Y en el año 2007, para ser específica, me involucré en una relación con un hombre 7 años menor que yo. Como dicen por ahí, una aventura. Una aventura que tú en tu casa, yo en la mía, tú no me molestas, yo no te molesto y todo ready. A mí no me importó, o sea, ni siquiera pregunté si él estaba casado o no, porque a mí no me importaba eso, yo necesitaba satisfacer mi carne. Pero ¿qué pasa? Mi carne estaba siendo satisfecha, pero mi espíritu sufría. Yo no les puedo decir a ustedes cuánto dolor yo sentía después de que pasaba aquel momento, porque mi espíritu se quebraba y yo lloraba a mares y yo no entendía el porqué de la tristeza. Hasta un día, de esa relación salió un hijo que no era hijo de mi esposo. Yo me casé con 26 años, tuve 2 hijas, pero por mi misma naturaleza rebelde, mi matrimonio se fue por la borda, porque aquí se hace lo que digo yo. Mi esposo tenía problemas también y falleció en 2008. Ya estábamos separados. Yo le recuerdo que le decía a mi mamá, yo te garantizo que yo te voy a dar nieto, pero yo no te garantizo que yo me voy a casar porque yo no creo que haya un hombre que pueda resistirme a mí. O sea, exacto, esa altivez, ese yo puedo. Yo ponía los botellones de agua en mi casa y yo decía, yo no necesito un hombre. O sea, todas las cosas que un hombre que le toca, yo las hacía porque yo era yo, Miguelina. Cuán equivocada yo estaba. Cuánto vacío irreconocido había en mi vida. Y yo era cristiana. O sea, yo visitaba la iglesia. Y el Señor ponía personas a decirme, pero yo no entendía. No entendía. Cuando nace mi hijo, yo no entiendo. Cuando yo veo que estoy embarazada de este muchacho y nace mi hijo, yo no entiendo. Digo, pero ¿cómo así? ¿Cómo que yo estoy embarazada? Y de un vecino. Porque a todo esto, casado y cercano. O sea, fornicación, adulterio y desfachatez. Porque estaba cerca. O sea, era un edificio el que nos separaba. Cuando yo supe que él estaba casado, a mí no me importó, me dio 33. Pero Dios tiene planes perfectos, como decía nuestra pastora, y escribe derecho en líneas torcidas. Y las mías sí estaban torcidas, Señor. Muy torcidas. Y yo hoy puedo darle la gloria a Él de que rompió mis cadenas. Él me sacó del adulterio, de la fornicación y me dio vida nueva. Y el día que yo recibí liberación, porque como dice la palabra, no sale con oración, hay que meterse a un proceso de ayuno y a un proceso de liberación. Y muchas veces duran 2 y 3 días liberándote, porque son cadenas fuertes, son raíces. Tú haces una sola carne con esa persona, pero no solo con esa persona, sino con todas las personas que esa persona ha tenido relaciones sexuales. O sea, tú comienzas a arrastrar todo eso y lo metes en tu vida. Yo veía demonios en el pasillo de mi apartamento y el cristiano no está sujeto a estar viendo al diablo en tu parte. Pero yo lo veía. ¿Por qué? Porque yo estaba extremadamente contaminada y era cristiana. Ustedes se pueden imaginar una cosa así. O sea, metía en la iglesia y con pila de demonios encima, porque yo no quería reconocer, yo no le quería permitir al Señor que me limpiara. Y me desgastaba y sufría. O sea, ustedes me ven en la calle, ay, sí, qué bien esa señora. Cuando pasó la tragedia de mi hijo, que lamentablemente murió, no le voy a dar mucho detalle porque ese es un libro que tiene que salir. Ya debió de haber salido, pero es otra prédica, exactamente. Entonces, les puedo decir que en medio de esa situación tan difícil, la gente hizo esto. La adúltera. Como pasó con la mujer
que se la llevaron a Jesús. Todo el mundo se sintió con el derecho, no solo de acusarme verbalmente, sino de ir a mi casa, meterse en mi casa a acusarme. Pero Jesús me dijo, yo no te acuso. Vete y no peques más. Así escuché las palabras y cogí para donde mi pastor, que en ese momento me congregaba en Jaina. Le dije, yo necesito una liberación. Dijo, mira, tal día tenemos una liberación. Ven. Y yo fui. Ese día yo tomé la decisión de que esa persona salía de mi vida definitivamente. Porque a todo esto muere nuestro hijo, pero duramos 3 años juntos. O sea, para todo el mundo, ahí no había nada, pero duramos 3 años juntos. Y yo no podía deshacer esas cadenas. Y yo decía, yo no quiero que tú vengas. Yo le pedía, yo le imploraba que se fuera para su casa, con su familia, y que no me buscara. Pero como el enemigo estaba metido en medio, porque yo le di la llave, él no iba a salir hasta que yo no se la quitara. Y la forma de quitarle esa llave era a través de Cristo. Por mí, yo iba a patalear, iba a durar años, se me iban a meter 20 años con ese hombre, sin poderlo soltar, porque yo entregué la llave. El gobierno de mi vida yo se lo di a las tinieblas, hasta que decidí entregarle el gobierno de mi vida a Jesús. Y entonces ahí Miguelina comenzó a cambiar. Comenzó a darse cuenta de lo mala madre que había sido, lo negligente como madre que había sido, porque se había ocupado de su dolor y había entrado en el proceso de conmiseración y de víctima, pobrecita de mí. Y mis pobres hijas sueltas en banda. Y todavía estamos en proceso de reestructuración, porque Dios lo hace. Si usted está orando por sus hijos, si está orando por sus padres, si está orando por su familia, no la suelte, no la suelte. Y otra cosa más, el diablo siempre va a querer traer vergüenza a tu pasado, porque tráete tu pasado. Yo no siento vergüenza. Ya la gente me dice, pero tú eras adúltera. Sí, de ahí me sacó Cristo. ¿Tú quieres probarlo? Eso es lo que yo hago ahora. En medio de todo ese caos, porque eso era un caos de vida, entró la luz. Yo le abrí la puerta a la luz y jamás se le he querido cerrar. Y cuando me he expuesto a hablar con alguien que no tengo que hablar, o alguien se sueña conmigo, o yo me sueño conmigo, hay algo que el Señor me dice, cuidado. Y eso lo vemos porque estamos atentos a la voz de Dios. Porque cuando no escuchamos la voz de Dios, entonces Él no nos puede advertir. Y somos advertidos en su palabra. Y la verdad es que si usted ha salido de alguna situación X y está escuchando una voz que le dice, tú no sirves, dígale que se calle, porque Cristo lo hizo nueva criatura. Y Él no tiene ni parte ni suerte en su vida. Y si aún usted no conoce a Cristo, no se preocupe que usted está en el camino, usted lo va a conocer. Como le decía, las cosas no fueron de la noche a la mañana, estamos hablando de años. Lo que pasa es que hay que resumir. Por último, yo quiero decirle que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, trae orden. Cuando nosotros damos una mirada, como les dije, a nuestro pasado, vemos de dónde Él nos sacó. Y en mi caso personal, yo me río y digo, gracias, Señor, porque tú estableciste tu orden divino en mi vida y continúas estableciéndolo. Podemos ver cuán destruidos, vacíos estábamos, y que cuando Él llega en un corto, mediano y largo plazo, vamos avanzando, manteniéndonos firmes en su palabra, porque su palabra es nuestro alimento. Si nosotros no nos alimentamos de su palabra, somos famélicos, como dice la madre. Y la verdad es que un versículo nos puede ministrar áreas de nuestra vida de diferentes maneras, un mismo versículo. Porque ya había leído este texto, pero no me había ministrado de esa manera tan precisa como lo hizo ahora. Con Jesús vamos progresando cada día más y su orden se va perfeccionando en cada área de nuestra vida. Y nuestra prioridad, como les comenté anteriormente, número 1 es Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo le comentaba a una de las muchachas aquí el otro día, o no sé si era a todas, no recuerdo, que el pecado que a Dios no le gustaba al Padre en el pasado
no le gusta ahora. Lo que pasa es que tenemos un intercesor que abre los brazos y le dice, espérate, yo estoy aquí, ese es Jesús. Él sigue intercediendo cada vez que nosotros, que tú y yo metemos la pata. Él le dice al Padre, espérate que yo estoy aquí por nosotros. Eso es un regalo, es la gracia, la verdadera gracia, no lo que se está predicando ahora. La gracia no es que tú eres fuerte, no. La gracia es que Jesús te amó más allá de lo que tu mente puede entender. Tu corazón y tu espíritu lo saben, pero tu mente a veces no lo razona. Muchas veces tenemos situaciones para glorificarlo, porque cada cosa que pasa en nuestra vida es para glorificarlo, que no entendemos y preguntamos. No preguntemos, sigamos caminando en Él, porque su palabra no tiene mudanza ni variación. Él es fiel, no es hijo de hombre para mentir. Y si Él dijo que va a hacer algo contigo, que va a hacer algo conmigo, que va a hacer algo aquí en la casa, nosotros lo creemos y seguimos caminando. Y dejamos todo peso muerto atrás. Solo es dejarlo que Él trabaje con nosotros. Porque como yo lo decía, para mí en lo personal es maravilloso saber que yo no estoy sola. Que mi vida va a alcanzar ese propósito eterno que Jesús tiene para mí. Que su garantía es de que pase lo que pase, Él me va a llevar de gloria en gloria. Y que sus planes, su destino y su propósito, en su voluntad, lo escribió en la eternidad para mí. Y que se va a cumplir mientras yo lo deje que se cumpla. Porque el ingrediente principal para que nuestra vida sea una vida con propósito somos nosotros. Nosotros somos los que permitimos que nuestra vida se descarrile o siga de gloria en gloria, de victoria en victoria. Algo que yo he aprendido es a tener compasión del que el que cae. El Señor me ha ministrado cuando un hermano cae. No es ir a señalarlo, es ir a ayudarlo a ser restaurado. No quiere hablar del tema de lo que pasó. No hablemos del tema de lo que pasó, pero recuerda que Cristo te ama. Para eso es que nosotros estamos, no para acusar a nadie, sino para levantar a esas personas. El joven que era mi asistente, yo siempre lo invito a la iglesia y yo sé que él va a venir en un momento determinado. Y él me cuenta cosas y me dice, yo sé que yo tengo un llamado. Y mi respuesta es, hasta que tú no le permitas al Señor venir, ese llamado no va a ser manifiesto en ti. Dice 2 Corintios 3, del 16 al 18. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en su semejanza, con más y más gloria para la acción del Señor, que es el Espíritu. Seamos ese espejo que refleje no quienes éramos, sino quienes somos en Cristo Jesús. Algo más que quiero decirle, y es que Dios va a usar instrumentos, va a usar personas para decirles yo te amo. Yo le decía al Señor, es que ningún hombre a mí me va a amar. Es que yo soy tan indigna que un hombre no me pueda amar. Y me mandó un pequeño que acariciaba mi cabello y me decía, mami, yo te amo. Y esta mañana, mientras venía para la iglesia, el Señor me decía, Él fue el instrumento para que tú escucharas mi voz, porque tú no la escuchabas de otra manera. Tuve que poner uno en tu vientre que saliera de ti, que te hiciera cuánto yo te amo. Y ese pequeño me miraba con unos ojos que no parecían de este mundo. Y era el Señor a través de él diciéndome, yo estoy contigo, yo te amo. Yo hago tus pecados limpios como la lana. Pero solo sígueme y permíteme mostrarte mi amor. Y señores, el amor de Dios es quien nos hace caminar en medio de la dificultad.
su mano benéfica sobre nosotros. Yo recuerdo haberle dicho a mi hermano, ustedes saben que yo soy hermana de pastor, eso no impidió que yo me metiera en el mundo, ¿eh? Hermana de pastor, criada, llevada en la escuelita bíblica, no impidió que yo saliera al mundo, porque Dios no tiene nieto, ni tiene sobrino, ni tiene primo, tiene hijos, y hasta que yo no decidí ser su hija, no pasó. Exactamente. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, por eso mismo, el que mire estar firme que no caiga, porque cualquiera de nosotros podemos caer. Así que no nos expongamos, no veamos cosas. Por ejemplo, yo he tomado la decisión que nada que no me envíe mi pastora, yo no lo veo. Y si quiero ver algo, le pregunto, porque hay mucha comida adulterada por ahí, disfrazada de Biblia, disfrazada de cosas de Dios y nada que ver. Este tiempo necesita que seamos cautelosos.